Listo, bueno, el teorema, el objetivo del ejercicio es hallar I sub 0, que es esta que vemos acá, a través del método de superposición. Es decir, si vemos dos fuentes, la fuente de corriente de 5 amperios y la de 20 con ángulo de 90 voltios, tenemos que hallar dos corrientes y al final sumarlas. Recuerden que eso es superposición. Miren acá, I sub 0 es igual a cuando opera la fuente de tensión y luego cuando opera la fuente de corriente. Cuando opera la fuente de tensión vamos a trabajarla como I sub 0'. Y cuando opera la fuente de corriente y hacemos un corto a la fuente de tensión, vamos a llamarla I sub 0''. Entonces empezamos para resolver el ejercicio que es hallar I sub 0 acá, por método de superposición. Primero vamos a desconectar la fuente de voltaje. Cuando opera la fuente de tensión vamos a abrir la fuente de corriente. ¿Sí? Si opera nada más la fuente de tensión, la fuente de corriente le hacemos un circuito abierto. Miren acá, cuando opera únicamente la fuente de tensión, el circuito queda de esta manera. ¿Qué nos piden hallar? I sub 0', ¿cierto? La primera opción, I sub 0', y luego cuando opera la fuente de corriente, esto aquí es I sub 0''. Entonces, aquí, ¿cómo podemos nosotros hallar I sub 0', cuando opera la fuente de tensión? Vamos a llevar este ejercicio, esta fracción del ejercicio, a la que yo voy a señalar aquí. Esta que vemos aquí, vamos a reducir este grupo de impedancia. Estas tres que vemos aquí, las podemos hacer, sí, para que toda la franja derecha del ejercicio quede en serie. Y ya se aplica pues ley de Ohm para hallar I sub 0. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a mirar aquí. Este grupo de impedancias, estas dos que vemos acá, forman una impedancia. Estos dos elementos forman una impedancia. Si yo miro de extremo a extremo, es decir, tenemos un segundo acá. Si yo miro de extremo a extremo, es decir, de aquí hasta aquí, ¿cómo se encuentra con el capacitor? Se encuentran en paralelo, ¿cierto? 8 más J10 está en paralelo. Esta impedancia sola se encuentra en paralelo con el capacitor. Recuerden que es de extremo a extremo. Entonces se encuentran en paralelo. Al estar en paralelo, yo reduzco este paralelo y me queda una impedancia equivalente aquí. Y ya luego, teniendo ahí el circuito con la impedancia equivalente, todo me queda en serie y aplico ley de Ohm para calcular I sub 0. Entonces vamos a mirar aquí. Menos J2, que es el capacitor, multiplicación arriba, suma abajo, ¿verdad? Entonces abajo me queda 8 más J10 menos J2. Aquí coloco 2J en el ejercicio, pero es J2, como está acá arriba. Entonces, esto, hacemos el polar de esto, ¿verdad? Polar de 2 con ángulo menos 90 y polar de 8 más J10. Y abajo sumamos 8 más J8, ¿cierto? Porque este menos J2 se resta con más J10 y queda más J8. Sacamos el polar de eso, dividimos y sacamos el rectangular y tenemos esto de acá. Tenemos una impedancia equivalente en esta fracción de aquí que fue reduciendo 8 más J10 paralelo con menos J2. Entonces, al ya tener esto aquí, vamos a llamarlo, esto aquí lo podemos llamar Z. Z equivalente, pero lo llamamos Z. Entonces, I sub 0 viene siendo igual a que a J20 sobre 4 menos J2 más Z. Miren acá. I sub 0 es igual a J20 sobre 4 menos J2 más Z. Recuerden que esto que está aquí es impedancia total del circuito. Sí, el circuito está en serie. Y ahí sí, pues es más fácil hacer la impedancia total, es sumarlas nada más. Entonces, ¿dónde Z que viene siendo? Z viene siendo esto que vemos acá, la reducción del paralelo que hicimos acá arriba. Entonces, hacemos ley de Ohm aquí, J20 sobre, pasamos esto a polar, dividimos y nos da una corriente I sub 0 expresada en rectangular, pero la podemos pasar a polar también. Nos da una corriente de menos 2.353 más J2.353. Entonces, hacemos el polar de esto y nos da esto. Esto es en amperios, ¿verdad? Unidades en amperios.
Entonces, eso cuando operó la fuente de voltaje. Ahora vamos para lo contrario, vamos a encender la fuente de corriente y vamos a hacer aquí un cortocircuito. ¿Sí? Entonces, segundo caso, cuando opera la fuente de corriente. Aquí. Listo. Cuando opera la fuente de corriente. Si opera la fuente de corriente, miren el corto aquí donde está, y ya aquí colocamos I sub 0 prima, dos veces. ¿Por qué? Porque una es cuando operaba la fuente de voltaje y ahora quien opera aquí es la fuente de corriente. Resulta que aquí cuando opera la fuente de corriente no hay otra manera de hallar esta I sub 0 que vemos acá, sino es por el método de análisis de malla. Entonces, aquí les explico análisis de malla otra vez, ya que lo habíamos visto en circuitos DC, vamos a explicarlo aquí en AC. ¿Cómo se resuelve este ejercicio por análisis de malla? Y podemos identificar lo primero, es que el circuito tiene ¿cuántas corrientes de malla? 3. 1, 2 y 3. Pero resulta que en la malla 3 ya nos están dando un valor de esa fuente de corriente. Si recuerdan, cuando dimos malla en DC, que cuando veíamos en una de las mallas se encontraba una fuente de corriente, ya ese dato, pues, era un dato a favor en el circuito porque ya nos estaban dando esa corriente de malla. Entonces, prácticamente nos toca hallar, son dos corrientes de malla, I1 e I2. Tomamos el mismo sentido de las corrientes, el mismo sentido que lleve la fuente, es decir, en sentido a las manecillas del reloj. Y procedemos a hacer el cálculo. Vamos a empezar aquí. Lazo 1, que viene siendo malla 1, es esta que vemos acá. Lazo 2, que viene siendo la malla 2. Y la malla 3, que viene siendo I3. Pero I3, ¿qué es? Es 5 amperios, que es la fuente de corriente que ven acá. Entonces miren que aquí al final I3 la colocan como igual a 5 amperios. Vámonos a resolver la ecuación de la malla 1. ¿Quiénes pertenecen a esa malla? Recuerden cómo se los expliqué. Pertenece 8, pertenece J10 y pertenece menos J2. ¿Estoy en qué malla? En I1. 8 más J8 y 1 menos, es que aquí las sumo enseguida. 8 más J10 menos J2. Puedo restar estas dos porque son rectangulares, ya están en rectancia. J10 menos J2 me da J8. Entonces, 8 más J8 igual, 8 más J8 por I1. Recuerden que sumatoria de tensión en una caída, en una trayectoria cerrada o en un lazo es igual a 0. Entonces, pertenecen a la malla 8 más J10 menos J2. ¿Los puedo sumar? Sí. 10 menos 2, 8. J8. 8 más J8 y 1. Menos la compartida. ¿Quién están compartidas aquí? Están compartidas J10. Está compartida, ¿cierto? ¿Y quién más? Y menos J2. J10 está compartida ¿con quién? Con I3. Y menos J2 está compartida con I2. Y vamos a mirar aquí que la malla 1 dice que las compartidas coloca las negativas, ahí están. Menos J10 y 3. Menos J2 y 2. Y ese menos con el otro menos del ser compartida se convierte en más J2 y 2. Estas dos corrientes recuerden que son las que están compartidas en la malla 1. ¿Con quién? Con J10 y con menos J2. Y ahí tenemos la ecuación de la malla 1. Nos vamos para la ecuación de la malla 2. La ecuación de la malla 2 es esta que vemos aquí. Empezamos. ¿Quiénes están compartidas? Perdón, ¿quiénes pertenecen a la malla? 4 menos J2 y menos J2. Primero sacamos las que pertenecen a la malla, que es más fácil. 4 menos J2 y menos J2. Se pueden sumar estos dos, ya que ya están en reactancias. Recuerden que ya después que todos estén ohmios, yo puedo trabajar con ellos. ¿Sí? Podemos hacer ecuaciones de malla, de nodo, lo que hemos venido haciendo para el análisis de circuitos, siempre y cuando ya estén expresados en reactancias. Recuerden que esto es reactancia capacitiva y esto se llama reactancia inductiva. Recuerden que estas reactancias inductivas me atrasan la corriente con respecto a la tensión y estas reactancias capacitivas me adelantan la corriente con respecto a la tensión. Listo, entonces 4 menos J2 menos J2 me da 4 menos J4, se terminan sumando. ¿Estoy en qué malla? Y 2. Menos las compartidas. Este capacitor está compartida con I3, ¿verdad?
Miren que también pertenece a la malla 3. Y este otro capacitor está compartida con la malla 1. Entonces empezamos menos J2 menos I3. Eso termina siendo menos menos más J2 I3. Y el otro capacitor es menos J2 y 1. Menos J2 y 1 se termina convirtiendo en más J2 y 1. Miren que las compartidas en este caso se volvieron positivas por el mismo signo de la reactancia capacitiva. Al ser reactancia capacitiva, los dos capacitores termina eso convirtiéndose en la compartida, termina convirtiéndose en positivo. Listo, malla 1, malla 2 y la malla 3 en este caso es la fuente de corriente de 5 amperios, ¿sí? Ya que me está indicando de que en la malla 3 hay un valor de corriente de 5 amperios. Entonces miren aquí donde está, malla 3. Listo, tengo las tres ecuaciones de malla. Voy a mirar cómo lo puedo resolver para hallar el objetivo del ejercicio, que es I sub 0 prima prima, o sea, ya la última. En este caso la última porque nada más hay dos fuentes. Ya hallamos la I sub 0 prima, que fue cuando operó la fuente de voltaje, y ahora viene I sub 0 prima prima cuando ahora va a operar la fuente de corriente. Tenemos las dos ecuaciones de malla y procedemos aquí a analizar el circuito. Dice, a partir de las ecuaciones 1054 y 1055, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar aquí. 1054 es... Acá donde están, acá. 1054 es esta y 1055 es esta. Vamos a mirar aquí en el ejercicio que sean esas. 1054, no, es la malla 2, perdón, la malla 2 y la malla 3. ¿Qué vamos a hacer? Si ya tenemos el valor de I3, nos queda más fácil reemplazarlo aquí, ¿cierto? I3 igual a 5 amperios. Te dice, a partir de las ecuaciones 1054 y 1055, se dice que reemplazo 5 amperios aquí y reduzco todo esto. Al reducir y agrupar, bueno, no hay reducción. Miren acá, 4 menos J4 y 2 es el mismo, más J2 y 1 es el mismo, pero aquí al reemplazar 5 por 2, eso me da 10 con ángulo de 90, que es lo mismo que decir J10. Y aquí lo que hizo Wendy simplemente reemplazó I3 en la malla 2. Y ahora la expresión I1, vamos a mirar aquí, en términos de I2, da como resultado, ¿qué hacemos aquí? Despejamos I1. ¿Sí? Vamos a despejar I1 de esta fórmula de acá, de la de arriba, donde reemplazó I3 en la malla 2 y nos da como resultado este valor de aquí. Sí, eso es matemática básica, despeje de variables. ¿Sí? Si voy a despejar I1 de acá, ya tengo I1 que está positiva, lo demás va a cambiar de signo y va a agruparse. Entonces se agrupan términos y resulta que I1 tiene este valor despejado de acá. Luego, al sustituir las ecuaciones 1055 y 1056, o sea, al sustituir I1, ¿verdad? Y al sustituir I3, ¿en dónde? En la malla 1, ¿verdad? Que es la única que no he tocado aquí, nada más la armé y es lo que voy a hacer. Lo que hicimos fue, tomamos I3 y la reemplazamos aquí. Luego, cuando ya la reemplazamos aquí, despejamos I1. Teniendo I3 e I1, reemplazamos en malla 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está explicando el ejercicio acá. Despejando I3, reemplazando I3, que ya tenemos que es 5 amperios, e I1, lo que hacemos es, vamos por aquí, reemplazamos I3 e I1 en la ecuación de la malla 1. Malla 1 es 8 más J8 por I1. Pero ¿I1 es qué? I1 es todo esto que vemos acá, que la despejamos de la ecuación de la malla 2. Después, menos J10 I3, pero I3 ¿cuánto es? I3 es 5. Entonces miremos acá que menos J10 por 5 me da 50. Menos J50. ¿Verdad? Vamos por aquí en la malla 1. Y luego más J2 y 2. Queda expresada J2 y 2 porque no la hemos calculado. Es decir, que toda esta ecuación de la malla 1
habiendo reemplazado I3 e I1, me quedó en términos de I2. Resolviendo todo esto que vemos aquí, resolviendo todo esto que vemos acá, terminamos pues despejando I2. ¿Sí? Esto es una multiplicación, esto es una multiplicación. Voy a hacer pasarlo a polar, me queda en términos de I2, lo paso a rectangular para que quede expresada con menos J5. Agrupo términos, meto I2 acá adentro y despejo. Factor común y al final lo que hago es que despejo I2. Despejando I2 de toda esta ecuación resolviéndola, me queda 90 menos J40 sobre 34. Ya, esto es un valor real que toca calcularlo, ¿verdad? Es una división. Polar arriba se divide entre 34. Si el 34 no tiene un número polar o un rectangular, simplemente es dividir la magnitud sobre 34, la magnitud de este número polar. Y me da un resultado de I2 de este valor. Resulta que ya tengo I3 e I2. Listo. Habrá que calcular I1, pero eso no es necesario calcularlo. Sí me sirvió para poder despejar y reemplazar en una de las dos ecuaciones. Y el objetivo del ejercicio era hallar I2. Hallar I sub 0 prima. ¿Sí? I sub 0 prima prima. Pero si se dan cuenta, voy a hacer zoom acá. I sub 0 prima prima es ¿quién? Es I2. Si la ven acá. I sub 0 prima prima está en la malla 2. ¿Que va en sentido contrario? Sí. Entonces vamos a ver a qué es igual I sub 0 para esa malla. Miren acá. I sub 0 prima prima, que es decir, cuando opera la fuente de corriente, es igual a I2, pero en sentido contrario. Recuerden que en el circuito I sub 0 va subiendo e I2 ¿va qué? Va bajando. Se dice que entonces I sub 0 prima prima, que es la segunda corriente, tiene un valor igual a I2, pero en este caso en sentido contrario, negativo. Al ser negativo acá, si yo le coloco el negativo a este número rectangular, me queda la parte real negativa y este menos por este menos se convierte en más. ¿Sí? Entonces, I2 tiene este valor y es el resultado de I sub 0 prima prima. Ya tengo las dos corrientes, cuando opera la fuente de corriente y cuando opera la fuente de voltaje. ¿Qué voy a hacer al final? Al final recuerden que superposición termina sumándolas. Miren acá. Cuando operó la fuente de voltaje es esto. Y cuando operó la fuente de corriente es esto. Entonces lo que hago es que termino sumándolas. Por eso es que el resultado, si se dan cuenta en los dos casos, lo expresan en forma rectangular. Miren acá donde está, hasta aquel lado, aquí. En el primer caso está en rectangular. Se puede expresar una corriente en forma rectangular o un voltaje en forma rectangular. Y acá está en rectangular. ¿Para qué? Para que al final pues se terminen las dos corrientes sumando I sub 0' más I sub 0''. Esa suma de rectangulares, recuerden que se suman partes reales y partes imaginarias. Menos 2.647, lo voy a sumar con menos 2.353. Y la parte imaginaria, J2.353, lo sumo con J1.176. Me da un resultado que tendrá en este valor. Y este valor lo pasamos a polar. ¿Verdad? Al pasar a polar, chicos, un número rectangular negativo, deben tener en cuenta esto. Pol, abren paréntesis, digitan el negativo de la parte real, separan de la coma y el positivo, y la parte imaginaria, en este caso que es esta que vemos acá. Sí, el negativo tiene que ir, no se les olvide eso. El negativo de la parte real, en este caso, sí, la parte imaginaria lleva un negativo. Y nos da este resultado que vemos acá. Miren que en qué cuadrante se encuentra donde las X, que es la parte resistiva, y las Y, que es la parte imaginaria, ¿verdad? ¿En qué parte del plano cartesiano X es negativo y Y positivo? ¿En qué cuadrante? En el tercero, ¿sí? Donde X es negativo y Y positivo me da un ángulo de 90 a 180, ¿sí? De 90 a 180. Es decir, que al yo pasarlo a polar, este número rectangular, ¿verdad? Este que vemos acá, este,
me da un ángulo de ¿cuánto? De 144. Me está indicando que el ángulo se encuentra en el tercer cuadrante. Miren acá donde está. El ángulo de esa corriente. De la corriente total sumando las dos por superposición. Listo. Eso es el análisis de circuitos por superposición, manteniendo el mismo proceso que hemos venido realizando en el primer corte cuando dimos teorema de superposición. Yo creo que en el segundo corte les dejé unos ejercicios para que realizaran transformación de fuente y superposición. Entonces es el mismo procedimiento. Lo que ven nuevo es el trabajo de las operaciones con números complejos, que si es en rectangular, debo tener en cuenta eso, que si la ecuación de Maya ya no únicamente no son las únicas, las resistencias no van a ser los únicos elementos que pertenecen a la malla, sino que también las reactancias, o sea, ya sea capacitores, que es reactancia capacitiva, o inductores, que es reactancia inductiva. Este es otro ejemplo de superposición. ¿Sí? Aquí miren que opera una fuente de voltaje de corriente alterna, una fuente de corriente alterna y una fuente de corriente directa. Miren que la diferencia de los dos es que miren cómo se expresa una fuente de voltaje de corriente alterna. Una amplitud máxima, un coseno, un argumento de la senoide y un ángulo, en este caso el ángulo cero. Y miren cómo se expresa una fuente de corriente directa. Eso lo vamos a ver en el laboratorio el otro semestre. Vemos que nada más únicamente es expresado con el número, ¿sí? Recuerden que las fuentes de corriente directa son una línea recta que no varía a través del tiempo, mientras que las fuentes de corriente alterna sí. Sé que este libro aquí pues no especifica si es corriente directa o corriente alterna por la polaridad, ¿sí? Pero me está indicando cómo estoy escribiendo esta en función del tiempo. Y esta pues expresado como un número entero. Esta es corriente, esta es una fuente de voltaje alterno y esta es una fuente de voltaje directo. Y pues aquí operan por independiente, cada una las va desconectando y el objetivo del ejercicio es hallar que una tensión. Hallar el circuito hallar V sub 0, es decir, que si hay tres fuentes, incluyendo la corriente directa, toca hallar tres voltajes. Miren que al final V sub 0 es igual a cuando opera la fuente de voltaje, cuando opera la fuente de corriente y cuando opera la otra fuente de voltaje, que al final las termina sumando acá. B sub 0 es igual, miren todo esto cómo se termina sumando. Y queda expresado así. ¿Por qué queda expresado? Primero, las, miren las frecuencias angulares de estas dos fuentes. 2 y la de la fuente de corriente 5. Ya cuando haya B sub 0, que el objetivo de sub 0 es donde el voltaje en voltaje en la resistencia 1, va a quedar expresado. Siempre y cuando el circuito tenga frecuencias diferentes, queda expresado. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es que mientras en el otro sí se sumaron las corrientes y dio el resultado, pues el circuito operaba a la misma frecuencia. En este que opera a frecuencias distintas, simplemente lo que se va a hacer es que se hallan los tres voltajes y se deja expresado. Cuando opera la fuente de voltaje de corriente directa, cuando opera la fuente de voltaje de corriente alterna y cuando opera la fuente de corriente alterna. Las dos. Listo. Transformación de fuente, que es el método más sencillo de trabajar. Así como en corriente directa es sencillo, acá también. En transformación de fuente que vamos a ir haciendo lo mismo que estuvimos haciendo en el segundo corte, pero ya no vamos a estar. Denme un segundo acá, sí. No, vamos a trabajar en ese mismo video. Yo iba a dividir la clase, pero mejor quedemos así, trabajando en este mismo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la fuente de voltaje ya no va a estar conectada en serie a una resistencia, sino a una impedancia. Y esa transformación de una fuente de voltaje en serie a una fuente de corriente en paralelo, yo la puedo transformar a través de ¿qué? De ley de Ohm. Si tengo voltaje e impedancia, simplemente divido voltios sobre ohmios y me da la corriente, ¿sí? Me da una fuente de corriente en paralelo con esa misma impedancia. De esto vamos a... Y sucede lo contrario, si tengo la corriente y tengo la impedancia, aplico ley de Ohm, ¿verdad? Z por I, no I por R, Z por I, porque recuerden que en corriente alterna ya únicamente no se maneja resistencia, sino reactancias. Así que mucho cuidado con eso en la sumativa del martes 31, porque les aparece conceptos
como si únicamente se tuviera en cuenta la resistencia en corriente alterna, cuando no es cierto. Se tiene en cuenta resistencia y reactancia. Entonces, ojo con los conceptos, estudiense bastante teoría. Sí, y unos que otros ejercicios de pronto saldrán, pero son muy cortos. Entonces, pendiente con esto. Esto nada más es ley de Ohm. Transformación de fuente es como un repaso de lo que es ley de Ohm, pero teniendo en cuenta de que deben transformar ya no una fuente de voltaje, sino una de corriente o viceversa. Vamos a hacer este ejercicio por transformación de fuente. Calcule V sub X en el circuito aplicando el método de transformación de fuente. ¿Dónde está V sub X? Es el voltaje en donde en la resistencia de 10 ohms. Miren que ya aquí este circuito tiene reactancias, ¿qué más? Tiene otra reactancia por acá. Y lo demás son resistencias. Un circuito de corriente alterna. Miren que la fuente de voltaje está expresada como un número polar. Esto es un circuito de corriente alterna. El ejercicio nos pide calcular V sub X por el método de transformación de fuente. Profesor, y se puede hacer reduciendo las impedancias y aplicando divisor de voltaje, también lo pueden hacer, ¿verdad? Yo puedo reducir esto que estoy sombreando acá, lo reduzco a una sola impedancia, ¿ya? Hago el paralelo de estas dos, me queda un equivalente por aquí, hallo por divisor de voltaje el voltaje aquí, que viene siendo el mismo voltaje aquí y aquí, después hallo la corriente por ley de Ohm, después que hallo la corriente por ley de Ohm multiplico por 10 y ese es el voltaje. Pero siento que es más largo que por transformación de fuente. Incluso si se dan cuenta, por transformación de fuentes va a salir mucho más corto que aplicando el método de divisor de voltaje, reducción de impedancia, que ya eso pues ustedes lo saben. Entonces vamos a aplicar transformación de fuente para hallar V sub X, que viene siendo la tensión en la resistencia de 10 ohms. Vamos a ver. Listo, entonces vamos a mirar aquí. Observamos aquí que lo primero que debemos identificar es una fuente de voltaje en serie con una impedancia y eso lo vamos a transformar para poder reducir el circuito. Vemos una fuente de voltaje en serie con esta resistencia que la vamos a tomar como si fuera una impedancia, ¿sí? Ya que es el único elemento que está en serie con la fuente, pues eso es el único que se va a transformar. No puedo utilizar toda esta porque resulta que acá hay un nodo y el nodo a mí digámoslo así, me desarma todo el circuito en el sentido que no puedo decir qué está en serie y qué está en paralelo. El nodo no me lo dice en este punto, ¿sí? Porque hay división de corriente, aquí se divide la corriente. Lo que sí es claro en el circuito es que la resistencia está en serie con la fuente. ¿Por qué? Porque en este punto donde estoy señalando aquí no hay ningún otro elemento, ¿sí? La resistencia viene seguido de la fuente. Viene continua la fuente, termina la fuente aquí y arranca la resistencia. Es decir, que la resistencia está en serie con la fuente e identifico aquí la transformación de fuente. Vamos a transformar la fuente de 20 con ángulo de menos 90 y la resistencia de 5. Miren acá. Vamos a transformar a una fuente de corriente. Entonces coloco I sub S, que viene siendo I sub source, que viene siendo la fuente. 20 con ángulo de menos 90 sobre 5 ohmios, que viene siendo la resistencia. 20 entre 5 me da una fuente de corriente de 4. 20 entre 5, 4. Con ángulo de menos 90. Si la resistencia no tiene desfases, permanece el ángulo. 4 con ángulo de menos 90. Esto expresado en número rectangular. Si lo quiere expresar en rectangular, no. Si no en polar, pues queda en polar. Recuerden que en transformación de fuente la idea es que ustedes vayan dibujando cómo va quedando el circuito. Entonces, vamos a ver si por aquí está. Ah, bueno, miren aquí. Ya ahora mismo no vamos a dibujar la fuente de voltaje en serie con la resistencia, sino que una fuente de corriente, miren acá, de menos J4 amperios paralelo con una resistencia de 5. Y aquí está la transformación. El resto del circuito aún se mantiene igual. ¿Sí? Si ven que aquí se mantiene igual. ¿Qué podemos seguir haciendo? Vamos a tratar de seguir reduciendo sin desaparecer el objetivo del ejercicio, que es V sub X. O sea, no podemos hacer nada con la resistencia de 10 ohmios porque la idea es que se mantenga ahí. ¿Qué vemos aquí? Profe, vemos una fuente de corriente paralela con la resistencia. Ojo, no pueden, cuidado, les va a pasar y van a otra vez a transformar porque se terminan devolviendo. ¿Qué vamos a hacer? La idea es que luego que transformen,
es que usted analice el circuito luego de la primera transformación, donde más se puede reducir esa impedancia que resultó paralelo con la fuente de corriente y ahí seguir transformando. Profe, la resistencia de 5 ohmios está en paralelo con el grupo de impedancia de 3 y J4. Listo, entonces destruyes este paralelo. Cuando ya destruyas ese paralelo, ahí sí vuelves y otra vez transformas. Entonces vamos a hacer el paralelo de 5 y 3 menos J4. Mírenlo acá donde está. Y a ese paralelo le vamos a llamar Z1. Producto arriba, suma abajo. 5 que multiplica 3 más J4 sobre 5 más 3 más J4. 5 más 3, 8. Y si J4 no tiene con quién sumarse, pues queda expresado así. Polar de 3 más J4 se multiplica con 5 y polar de 8 menos J4 se divide con lo que quede arriba. Da una Z equivalente 1 o una Z1 de 2.5 más J1.25. Y aquí lo que hicimos es que ya no vamos a colocar esto que está aquí sombreado, sino esto de acá. 2.5 más J1.25. Quedó en paralelo con la fuente. Ahora sí, vamos a transformar la fuente de corriente en fuente de voltaje. Procedemos a hacer esto de acá. Bueno, volvemos y transformamos, pero ya no vamos a transformar con 5, sino con el equivalente de ese paralelo. Menos ley de Ohm. Y por Z. Menos J4, que en este caso viene siendo 4 con ángulo de menos 90, que multiplica al equivalente del paralelo de estos tres. ¿Sí? De estos dos, 5 paralelos de 3 más J4, que es Z1. Entonces vemos aquí que esto es ley de Ohm. Y por Z, y que es 4 con ángulo de menos 90 por el polar de 2.5 más J1.25. Me da una fuente de voltaje de 5 menos J10 voltios. Está expresado la fuente de voltaje en número rectangular. Las podemos dejar expresadas en rectangular o en polar. Listo, entonces ya después que hicimos transformación, ahora ya no va a quedar la fuente de corriente en paralelo con esta impedancia, sino una fuente de voltaje de 5 menos J10, que es la que vemos acá, en serie con esta impedancia. Miren aquí donde está, ¿sí? Que viene siendo Z1, viene siendo la reducción. Y ya teniendo todo el circuito así, pasamos a este lado y ya nos es mucho más fácil calcular B sub X. ¿Por qué método? Por divisor de voltaje. Es lo más sencillo acá. Hallamos corriente total del circuito. Miren que ya todas las reactancias están en ohmios. Ya lo demás es ley de Ohm o divisor de voltaje. Hallamos la corriente, perdón, hallamos la impedancia total del circuito, dividimos este voltaje sobre la impedancia total para hallar corriente y como es un circuito en serie, la corriente se comporta tal cual como en un circuito de corriente directa. Si está en serie, la corriente en todas las reactancias e impedancias es la misma. Si está en paralelo, ese voltaje en cada una de esas impedancias es la misma. Lo demás es igual, la cuestión es trabajar ahora con números complejos. Tenemos el circuito así, vamos a ver qué método utilizó el libro. ¿Mediante qué? Aquí está, divisor de tensión. Voltaje de la fuente, ¿dónde está aquí? Tensión de la fuente. Aquí la colocan de final, pero como es un producto, no altera el orden. 5 menos J10 sobre total de toda la impedancia, incluyendo la resistencia. Recuerden que estamos hallando la corriente total del circuito. Todo, incluye toda la impedancia, la total. 10 más 2.5 más 4, estoy agrupando resistencias, más J1.25 menos J1.3, estoy agrupando reactancias. ¿Sí? O el orden que lleve aquí en el circuito. 2.5 más 1.25. Como ustedes quieran tratarlo acá, igual es una suma. Voltaje de la fuente sobre impedancia total. Esto que resalta en amarillo, que ustedes ven aquí donde yo estoy moviendo la flecha, esto es corriente. ¿Sí? Voltaje total sobre impedancia total. Eso es corriente. Como es la misma en todo el circuito por la impedancia, o impedancia, por la impedancia al cual yo quiero hallar ese voltaje V sub X. En este caso, esta impedancia nada más tiene una resistencia. Entonces, por la resistencia al cual yo quiero hallarle ese voltaje. Se aplica divisor de tensión y obtenemos una tensión en la resistencia de 5.519 con ángulo de menos 28.
grados. Esto, estoy dando V sub X, esto es voltaje, esto es voltios. Y aquí acaba el ejercicio. A ver si aquí acaba el ejercicio por transformación de fuente. Si de pronto les aparece teoría de transformación de fuente o un ejercicio así, que de pronto nada más es, si les aparece el ejercicio de acuerdo al circuito anterior y teniendo los conceptos claros de transformación de fuente, la primera transformación de fuente para el circuito quedaría la corriente transformada con un valor D. Entonces nada más les aparecen varios valores de corriente y usted selecciona, hace la pequeña división aquí, más o menos cosas así, les puede salir, ¿sí? Entonces queda claro hasta ahí. Yo sé que hay, no sé si por aquí, bueno, todavía está Carlos Roy por ahí. Listo, entonces transformación de fuente. Acá hay un ejercicio de transformación de fuente. Si quisiera saber cuándo cierra el sistema, para ver si me da chance de cogerle una sola nota. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejarles únicamente la entrega del taller de análisis de nuevo. Este que vemos acá. Este es el curso, sí, aquí está. ¿Cuándo subió ese ejercicio, profe? Lo subió el 18 de mayo. Los iba a recoger cuando el martes, pero no pude asistir y tampoco les pude programar algo porque el programa pues, nos está pidiendo colaboración para el apoyo en las creaciones de documentos o actualización de documentos, ya que viene acreditación y todos los profesores estamos colaborando en eso, en la actualización de currículos, en la actualización de planes de asignatura, y pues estuve el martes todo el día trabajando, por eso fue que no pude hacerles la clase. Entonces la idea es que tengamos un programa acreditado, de aquí a que ustedes salgan y pues salgan con un programa de alta calidad como la universidad ha venido en estos días, en estos años, se ha venido acreditando. Entonces, voy a dejarles, bueno, ya los ejercicios están ahí. El 18 de mayo se los puse, hoy es, o sea, ayer hace una semana. ¿Cuándo me lo van a entregar? Que debieron ya tenerlos listos, pero vamos a dejarles chance más días. El sistema cierra el 29 de mayo, chicos, y la sumativa la tenemos el 31. Necesito que todos estén allá, porque faltan dos temas. Mírenlos aquí. Thevenin y Norton, lo explico en el salón. Lo explico en un momentico y arrancamos la sumativa. Voy a explicar este ejercicio. Quizás le aparezca en la sumativa. Profe, usted no explicó, estoy haciendo la prueba sumativa, usted no explicó Thevenin y Norton. ¿Cómo así? Si yo le expliqué en el salón de clase. Ah, pero es que no vine ese día. Solicito a la unidad de evaluación que te anule la prueba. La idea es que todos me lo hagan ahí, ese día. Igual ese día cierra el sistema, así que los 21 estudiantes de introducción los quiero ese día, 31 de mayo, 6:30 de la noche allá. La plataforma ha estado excelente toda esta semana, no se ha caído. Entonces, el 31 de mayo, todos acá. Voy a explicar este tema para que este tema quede claro. Si hay alguna duda con Thevenin y Norton en plena prueba sumativa, yo les colaboro únicamente con estos dos temas. Sí, la idea es colaborarles con eso, ya que ese tema siempre yo dejo un tema al final de la clase. Entonces, ¿qué me van a entregar? Lo voy a programar aquí. Solo me van a entregar estos ejercicios de ley de corrientes de Kirchhoff, lo dejé el 18 de mayo, vamos a dejárselos para que me lo entreguen el sábado a las 10 de la noche. Por eso, pero muy poquito tiempo, pero recuerda que los ejercicios fueron el 18 de mayo. Sí, bueno, 18 de mayo en la mañana, contemos 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, llevan 11 días ya. Vamos a dejarlos para el 18 del 28 de mayo a las 10 de la noche, pasado mañana. Lo suben y yo el domingo empiezo a calificar. ¿Sí? Califico ese taller y esa es la nota del 10%. Ya saben que el 20 es la sumativa, que va a ser el martes 31. ¿Sí? Entonces, martes 31, si usted quiere ver cuánto sacó en el 10, váyase también el martes 31 y le doy la nota del 10. Entonces, queda claro, una sola nota en este tercer corte, que viene siendo los tres ejercicios de nodo. Si queremos segunda nota, les dejo transformación de fuente, les dejo superposición, les dejo Norton y les dejo Thevenin. Vamos a dejarle nada más entonces estas tres. Análisis, estos tres ejercicios de nodo. Los desarrollan y lo entregan el sábado. Que no los han terminado, pero por lo menos ya debieron haberlos iniciado porque lo dejé el 18 de mayo. Listo. Queda claro todo hasta ahí. Cualquier duda que tengan, háganla antes del cierre del domingo, ¿sí? O del martes
si hay alguna duda de los temas que dejé la clase grabada de aquí. No que el martes a las 6 de la tarde es que me van a empezar a preguntar. Entonces, martes 6:30 de la noche, todos en el salón. Listo, entonces voy a dejarles aquí